Estamos de vuelta, son las 7:36 de la mañana, hora del este aquí en los Estados Unidos, 8:36, hora de Venezuela. Ya está con nosotros Hermes Pérez, él es economista con más de 30 años de experiencia en el Banco Central de Venezuela como último jefe de las mesas de cambio del ente financiero y además es profesor universitario en la UNIMED. Ya se acerca el fin de año, queremos conocer las proyecciones y el comportamiento de la economía en Venezuela. Buenos días, bienvenido. Buenos días, saludos a ti y a tu audiencia. Hermes, para comenzar, nos gustaría conocer tu análisis sobre cómo ha sido el comportamiento de la economía en Venezuela en lo que va de este año 2023. Bueno, las previsiones que tenía el Fondo Monetario Internacional para este año para Venezuela era de un crecimiento por el orden del 5,5%. Eso fue la previsión que hizo en abril de este año. Después en octubre la rebajó a 4,5%. Sin embargo, pareciera que, y lamentablemente nadie se puede poner feliz por esto, pareciera que esas previsiones de crecimiento se van a quedar por encima de lo que esperamos. Vimos que en el primer trimestre del año hubo una caída de la actividad, según reportó el Observatorio Venezolano de Finanzas. El primer trimestre del año registró una caída de 4%, el segundo trimestre de 6,3%, o sea, este año que se preveía iba a haber un crecimiento de la economía venezolana por segundo año consecutivo. En el primer semestre la economía cayó su actividad. En el tercer trimestre, gracias a Dios, tuvimos una recuperación de 2,4%. Para lo que se cierra el año, o sea, el fondo estimaba 4,5% para este año, pero sin embargo podríamos hablar entonces para 2023 de un crecimiento de lo que llamamos los economistas un crecimiento magro, que va a estar entre 1 y 2%. 2% sería una cifra realmente aceptable después, sobre todo de un año que no ha sido tan bueno como esperaba. Hermes, ¿cuáles consideras tú que han sido los factores que pudieron tener una incidencia en esta caída de las predicciones? Bueno, básicamente aquí viene pasando algo hace tiempo. Tenemos una serie de problemas estructurales que aquejan la economía venezolana. Venezuela adolece de una institucionalidad económica, política y social relativamente independiente. No tenemos, por ejemplo, tribunales que de alguna forma den confianza a la economía nacional. No tenemos un equipo económico, vamos a decir, preparado y acorde con las condiciones del país. No tengo nada con las personas que dirigen la economía venezolana, pero la persona encargada de la economía es una abogada, el presidente del Banco Central es un ingeniero. No hay una cabeza visible en materia económica que sea una persona, vamos a decir, un economista o una persona que sepa de economía que maneja esto. Entonces eso pesa mucho sobre eso. La economía trata sobre tomar decisiones y tener un programa económico que responda a las necesidades y a las coyunturas que suceden. Por ejemplo, a raíz de la pandemia, entonces los países en el mundo, 197 países, a raíz que cayó la actividad, los países, por ejemplo, redujeron los impuestos y aumentaron las ayudas a las familias. Aquí en Venezuela este año, por ejemplo, en el primer y segundo trimestre hubo una caída de la actividad y no se anunciaron medidas importantes. Entonces, en ese contexto se hace muy difícil. Además de eso, tenemos un elemento que ha sido persistente en la economía venezolana. La inflación venezolana sigue siendo la inflación más elevada del planeta. Para que tengas una idea, la actividad económica, lo que llamamos los economistas el Producto Interno Bruto, está conformado en primer lugar por el consumo de la familia. El consumo de la familia viene haciendo algo así entre 60 y 70% de la actividad. Entonces, cualquier cosa que le pase al consumo favorece el crecimiento o perjudica el crecimiento. Nosotros en Venezuela, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la última cifra de inflación de octubre fue 362%. Según el Banco Central de Venezuela, tuvimos una inflación en marzo de 416%, en abril 440%, en mayo 436%, en junio 429, 404, 398 y 422 respectivamente. Estamos hablando de una inflación anual en promedio por encima del 400%. La inflación ataca de manera principal el consumo,
que como ya les comenté es el 70%, 60% de la actividad, y en ese contexto se hace muy difícil la recuperación económica. Tenemos una política de contención salarial que mantiene el salario mínimo en menos de $4, algo inédito para un país como Venezuela. Países pobres como Haití, Nicaragua y Cuba tienen salarios que están en torno a los $100, nosotros no llegamos ni a $5. Entonces eso configura un escenario muy complicado. El principal problema que tenemos nosotros está asociado con el problema de la inflación, pero además de eso, incluso a pesar de la flexibilización de las sanciones, no se genera un ambiente de confianza que atraiga las inversiones internacionales y que de alguna forma sustente un crecimiento sostenido de Venezuela. Además de eso, por ejemplo, el Banco Central mantiene una política de encajes elevadísimos. El encaje nominal es 73%, pero el encaje efectivo casi llega al 100%. Venezuela tiene créditos y aunque el crédito ha crecido en términos nominales, no representa ni el 1% del Producto Interno Bruto. Según la academia, cualquier país que tenga un crédito menos del 1% del PIB se considera que no hay crédito del país. Entonces nosotros en Venezuela, a pesar de que ha crecido el crédito, con esta política de contención crediticia hay una prohibición casi absoluta del crédito y eso configura un escenario muy complicado. Existen, por supuesto, un conjunto de razones estructurales que tienen que ver con la situación política, económica. Estamos en cesación de pago de 2017, pero si me preguntas a mí, el principal problema que dificulta el crecimiento de Venezuela está asociado con una elevadísima inflación, con la falta de un programa económico coherente y con personas capacitadas que dirijan las riendas económicas del país. Para ponernos en contexto, tomando en cuenta que el salario mínimo se mantiene desde el mes de marzo del año 2022 y que estamos hablando, como lo señalaba, de una inflación de más del 300%, ¿qué significa esto para los venezolanos? ¿Hemos estado en un momento histórico de la economía peor que este o este ha sido el momento más crítico de Venezuela? No, bueno, efectivamente nosotros venimos de niveles de hiperinflación. En 2018 la inflación llegó a 130.000%, en 2019 fue 9.500%, y la inflación seguía siendo elevada. Sin embargo, en 2022 la inflación cerró en 234%. 34%. En 2018 vimos que la inflación perdió fuerza en 2019, 2020, 2021 y 2022, 4 años consecutivos donde la inflación perdió fuerza, todavía seguía siendo una inflación elevada, 234%, pero sin embargo, la cifra del Observatorio Venezolano de Finanzas nos habla de una inflación de 362% en octubre, y la última cifra del Banco Central, que nos habla de una inflación que está por encima del 300%, podría significar que después de 4 años consecutivos donde la inflación iba cediendo, Venezuela podría podría romper una racha, y este quinto año podríamos tener una inflación más elevada que el año previo. Ojalá no sea el caso, pero sin embargo, siendo específico a tu pregunta, imagínate tú, nosotros estamos hablando de 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 6 años consecutivos por inflaciones que están por encima de 3 dígitos. En ese contexto se hace muy difícil porque cualquier empresa establezca una estrategia eficaz para tratar de retener a su personal, para tratar de generar ganancias. Cualquier consumidor, una persona en Venezuela con una inflación de 360%, ni que tenga 3, 4 trabajos, ni que trabaja las 24 horas, le alcanza el dinero para poder compensar esa enorme caída de los precios. Si a eso le suman entonces que la administración pública, que existe una contención del salario como una política oficial que durante 20 meses
no se aumente el salario mínimo. Y no solamente estamos hablando del salario mínimo, porque podríamos pensar que solamente es el aumento del salario mínimo, sino que la escala salarial en la administración pública se basa en el salario mínimo. Todas las personas, el aumento de los salarios arrancan del salario mínimo y cuando ajustan el salario mínimo, toda la escala salarial pública se mueve. Entonces, no solamente tienes el problema del salario mínimo, sino que toda la escala salarial pública y todas las, vamos a decir, las prebendas que reciben los trabajadores. Hay algo que se llama el salario real, que consta entonces de bono vacacional, de utilidades a fin de año y una serie de conceptos que todos se calculan en base al salario. Entonces, en un escenario donde el salario mínimo tiende a cero, donde el salario tiende a cero, entonces el salario integral que compone una serie de componentes que están asociados al salario, entonces eso tiende a cero. Entonces es un escenario bien complicado. Por eso vemos todavía que cuando se revisan las cifras del Darién, hasta septiembre, el 62% de las personas que pasan el Darién son personas que vienen de Venezuela. Entonces, la crisis venezolana, aunque no está a los niveles 2017, 2018, 2019, sigue siendo una crisis económica grave, pero lo que más me preocupa es que uno no observa que se tomen medidas para aminorar la crisis. Existe un tema político que todos lo conocemos, pero sin embargo, el tema económico pareciera que ha quedado en segundo plano y que incluso la liberalización de las sanciones o la flexibilización de las sanciones como que no ha traído los efectos favorables que muchos preveían al respecto. Según tu experiencia, ¿cuáles serían esos correctivos que harían falta para tener una economía venezolana mucho más saludable y estable? Bueno, ¿cuánto tiempo tienes o cuánto tiempo tenemos, no? Fíjate, para ponerlo sencillo, hay elementos que están asociados a cambios estructurales, que podemos estar una hora hablando de ellos, pero en líneas generales necesitamos estabilidad política, necesitamos estabilidad económica, necesitamos instituciones que generen confianza, necesitamos un sistema legal que consideremos que es justo, necesitamos un sistema electoral que se considere que sea justo, necesitamos que el Banco Central y el resto de instituciones tengan la independencia que se consagra la ley. Eso estamos hablando de elementos estructurales. Ahora, coyunturales, bueno, primero tenemos que abatir la inflación. Y la inflación, las inflaciones mayores a 100 o las altas inflaciones, son producto de la emisión excesiva de los bancos centrales para financiar a los gobiernos. Eso es cierto en el mundo y es cierto en Venezuela. Entonces se debe de tener el financiamiento monetario del Banco Central al FICO, algo que nació de 2015 y que es la génesis de la inflación. Entonces se debe de tener financiamiento monetario y abatir la inflación. Se debe mejorar los ingresos familiares. Una forma de hacerlo es elevar el salario mínimo. Los premios Nobel de Economía de hace un par de años demostraron que el aumento del salario mínimo trae un conjunto de beneficios sociales a la comunidad. Cuando tú elevas el salario mínimo, las personas entonces tienen mayor capacidad de comprar. Al comprar más, demandan más bienes y servicios, y al demandar más bienes y servicios, eso atrae la inversión y los inversionistas pagan más impuestos. Entonces, elevar el salario mínimo no es simplemente más gasto para el gobierno. Una persona que le aumenten el salario mínimo termina comprando más y a fin de año termina pagando más IVA, impuestos sobre la renta, y las empresas que reciben la compra de esas personas que ahora devengan un salario mínimo mayor, entonces esas empresas invierten más, emplean más y terminan pagando más Ahora, impuestos. Hermes, ¿es una expectativa o una realidad el aumento del salario mínimo? ¿De qué depende? No, bueno, básicamente depende de una decisión política. O sea, no se concibe que Venezuela tenga un salario mínimo de $3 cuando el promedio de la región está por encima de $250. Latinoamérica, en general, cuando hablamos Latinoamérica desde México hasta Argentina, el promedio del salario mínimo está por encima de los $250. No estamos hablando de que no estamos comparando con los europeos o con Sí. los estadounidenses o con Canadá que tienen un salario mínimo
superiores. Estamos hablando que en Latinoamérica Venezuela está de último, pero de último bien lejos, cuando el promedio de la región está por el orden de los $250. Nada justifica un salario mínimo tan bajo, sobre todo porque Venezuela hasta septiembre, según datos oficiales, nosotros hemos recibido unos ingresos petroleros que están por el orden de los 18.000 millones de dólares. O sea, no es cualquier cosa. Quisiera cualquier país, a pesar de que estamos produciendo 750.000 barriles de petróleo, quisiera cualquier país en Latinoamérica, exceptuando por supuesto Brasil y México, que son grandes productores de petróleo, quisieran cualquier país producir estos niveles y tener los ingresos petroleros que tenemos. Entonces, eso es un elemento importante. Otra cosa que se puede hacer, ojo, que se hizo en la pandemia, cuando hay crisis económica. Cuando hay crisis económica, el consumo cae, se reducen los impuestos. Aquí se pueden, por ejemplo, reducir el IVA al 16%, se puede reducir a 14, a 10, de una manera temporal mientras dura la crisis o mientras se recupera el consumo. El impuesto a las grandes transacciones financieras, que es un impuesto regresivo, un impuesto injusto, que se llama impuesto a las grandes transacciones. Si tú compras una canilla o un cambur y pagas con un billete de dólar, te cobran el 3%. Eso no tiene sentido. Ese impuesto debería eliminarse o en todo caso recortarse a 1,5 y observar qué pasa con ello. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, que es 34% en Venezuela, se podría exonerar el impuesto sobre la renta en lo que resta del año y en el primer semestre del año que viene a las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, no a todo el mundo, a las pequeñas empresas. El encaje que hablamos, que es el más alto del mundo y que prohíbe de facto el crédito, puede reducirse de 73 a 50. Históricamente el encaje en Venezuela estuvo por el orden entre el 10, el 15, el 18%. Ahorita está en 73, eso no tiene sentido. Aumentar, por ejemplo, una de las cosas que también se puede implementar, existen los famosos CLAP que son importados. Bueno, pero ¿por qué no se implementa un CLAP de productos nacionales? Para que el gobierno le compre a las empresas nacionales y se los distribuya a las personas de clase más baja que necesitan una ayuda alimenticia, que en este contexto de crisis entonces les cuesta hacer un mercado. Existen muchas cosas que se pueden decir. Estas que estoy nombrando son 7 medidas y son 7 medidas que se pueden adoptar de manera muy rápida en el corto plazo. Claro, entiendo. Pero como lo acabas de decir, esto forma parte de decisiones políticas. Hablando sobre las proyecciones, muchos empresarios o comerciantes esperan hasta final de año para poder recuperarse. ¿Cuáles son las proyecciones, las expectativas que quedan para lo que resta del año, tomando en cuenta que la mayor parte de la población no tiene esa capacidad de poder hacer sus compras, ese poder adquisitivo que la gente podía tener a final de año? Bueno, vimos en el tercer trimestre, según datos del Observatorio Venezolano de Finanzas, el indicador de actividad económica del país repuntó 2,4%. Deberíamos ver un comportamiento similar en el cierre del año, ojalá así sea. Entonces estaríamos hablando de un 3-4% para el último trimestre del año, con lo cual entonces podríamos cerrar el año con un crecimiento entre 1 y 2%, ojalá sea más. Para el año que viene, la expectativa que tenía el fondo era un crecimiento de 4,5%. Algunos hablaban incluso de un crecimiento hasta de 10% con la flexibilización de las sanciones. Yo no veo que la flexibilización de las sanciones pueda propiciar un crecimiento tan grande. Ojalá sí sea, ojalá, vamos a tocar madera. Yo veo que en todo caso, de la proyección del fondo de 4,5%, que era una predicción o una proyección antes de la flexibilización de las sanciones, yo veo que de repente ese crecimiento de 4,5 puede aumentar 2 puntos porcentuales a 7,5. No soy muy optimista con el tema de la flexibilización de las sanciones. Es algo positivo el hecho de que el gobierno se siente a hablar con la mayor economía del mundo y que puedan resolver las diferencias que tienen. Eso es algo bien positivo. La flexibilización de las sanciones comenzó el 18 de octubre, terminó todo octubre. Nosotros produjimos 822.000 barriles de petróleo en septiembre y en octubre, después de la flexibilización de las sanciones, la producción de petróleo cayó en 200.000 barriles de petróleo. O sea que no fue tan rápido, no es que la flexibilización es una panacea que resuelva todo.
porque tenemos elementos asociados con expectativa. Después de la flexibilización, ¿qué empresas han venido a Venezuela a invertir? Es que tenemos una cola de empresas que vinieron. Bueno, vino una empresa que firmó un acuerdo con PDVSA que se llama Maurel y Prom, eso es bien positivo. Esto es una empresa productora de petróleo, pero sin embargo, esa empresa productora de petróleo es una empresa chiquitica, marginal, que invierte en lo que se llama países fronteras, que son empresas que están buscando inversiones en lugares riesgosos y que quieren obtener ganancias rápidas, pero que no se quedan en el país. Maurice y Prom, que es Maurel y Prom, que es la empresa que acaba de firmar un acuerdo con PDVSA, no produce menos de 20.000 barriles de petróleo, tiene tres, vamos a decir, tiene actividades en tres países, en Gabón, en Angola y en Tanzania. En Gabón produce alrededor de 15.000 barriles de petróleo, en Angola produce como 5.000, eso suma 19.000, 20.000 barriles de petróleo, y en Tanzania produce gas. O sea, una empresa que no llega a los 25.000 barriles de petróleo es la única después de la flexibilización de las sanciones que ha venido a Venezuela. Ya Chevron, que tiene tiempo con la flexibilización de las sanciones y que tiene un tratamiento, vamos a decir, mejor por la OFAC, que es una empresa estadounidense, digo que ellos no piensan aumentar la inversión en Venezuela y que piensan seguir manteniendo el nivel de producción que tienen. Ellos tuvieron un aporte importante en la producción de Venezuela porque están produciendo alrededor de 150.000 barriles, pero fíjense, después del anuncio del 18 de octubre, cualquiera podría pensar que Chevron iba a decir, bueno, vamos a duplicar la producción de 150, 300.000 a 400.000 barriles. Chevron dijo, no, no, yo no voy a aumentar las inversiones en el país, yo me voy a quedar produciendo la misma cantidad. Eso en parte porque, como estamos hablando, no solamente es un tema de flexibilización de sanciones, sino que es un tema asociado con la confianza del país, con todo lo que tiene que ver con la institucionalidad y con todo lo que ha venido pasando en Venezuela. Entiendo. Hermes, quiero compartir contigo un comentario que nos escriben por nuestro canal de YouTube. Jesús Petit nos dice así: Marjorie, buenos días, bendiciones. Por favor, pregúntale al entrevistado por qué la economía en Paraguaná, en Punto Fijo, Estado Falcón, se agudiza o se acentúa más que en otras ciudades de Venezuela. Bueno, fíjate que no solamente estamos hablando de Paragoná, ¿no? Entiendo agudización que se deteriora. Venezuela, bien buena la pregunta, hay que Sí, agradecérsela porque otro de los elementos graves que dificulta que Venezuela pueda crecer de manera sustentable es un tema que tiene que ver con los servicios. Por cierto, el tema, por ejemplo, eléctrico y el tema de agua, por mencionar dos. El tema eléctrico es un tema que se ha venido deteriorando de manera importante en el país, sobre todo en la provincia. En el caso de Maracaibo es sí. un Es problema muy muy, crítico. muy grave. Ujú. Ojo, yo que estoy en Caracas, que estamos en la burbuja de Caracas, en los últimos 2 meses yo he contado más de 20 apagones. Yo estuve 2 veces aquí en Caracas con falta de luz de más de 24 horas. Estamos hablando en Caracas. Entonces, cuando uno le cuenta eso a las personas, a los familiares o a los amigos que viven en la provincia, te dicen, no, vale, eso no es nada, ustedes están Sí, reyes en es Caracas. verdad, tal En cual. esas circunstancias es muy difícil. Mira, PDVSA en 2017, el presidente de aquel entonces, Elovio Delfino, en un informe comentó que uno de los problemas más graves que tenía para mantener la producción de petróleo, 2017, para mantener la producción de petróleo, eran los problemas de los apagones recurrentes en las distintas zonas del país, porque eso entonces le producía problemas operativos a PDVSA. Entonces, en un contexto donde tienes zona, por ejemplo, en Valencia, que hay apagones diarios de 4 o 5 horas, durante esas 4 horas tú no vendes, tú no puedes pagar, tú no puedes hacer nada, si tienes cosas en la nevera se te echan a perder. O sea, eso afecta Sí. al consumo, eso Ujú. afecta a la inversión, eso afecta cualquier rama de la actividad productiva. Entonces, eso es un problema que se ha venido deteriorando de manera grave. Otro problema grave que ha sido crónico 2019, por lo menos yo en Caracas lo veo que incluso ha empeorado lamentablemente.
es grave. La zona que hablan del milagro económico de Acarigua, Araure, Portuguesa y Yaracuy, los transportes duran 7 con ojo, esto reportar incluso afecta al gobierno. Comentó una periodista que pro gobierno hablando del problema del diésel en Acarigua. El Hermes, problema, se nos acabó el perdón, tiempo. Muchísimas gracias por todo el análisis. De hecho, Ingrid Torres estaba diciendo que debería ser ministro de Economía. Gracias por esta explicación. Feliz día. Hacemos una pausa hasta comercial y luego. ya volvemos con más de Buenos Días por VPI TV. No se aparten.